Vamos a empezar ahora a mirar lo que es el Evangelio. La definición del Evangelio en cualquier diccionario bíblico va a decir que son anunciar las buenas nuevas o las buenas noticias o el buen mensaje. Pero vamos a empezar a ver en cada versículo lo que dice la Biblia en cuanto a lo que es el Evangelio. Y empezamos con Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De 7 puntos que hay aquí de este versículo vamos a ver el primero, que es: el creyente no debe avergonzarse del Evangelio o no debe avergonzarse de predicar el Evangelio. Incluso usted, amigo que nos está visitando en esta mañana, usted no debe avergonzarse de lo que es la palabra de Dios, lo que es el Evangelio. En versículos anteriores, para mirar el contexto de este versículo, de lo que Pablo dice aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio, Pablo viene hablando de un deseo de poder visitar a los hermanos en Roma. Él quiere visitarles, pero quiere visitarles en la voluntad de Dios. También dice que quiere visitarles para animarse mutuamente con los hermanos, confortarse mutuamente. Y ese confortarse o ese animarse es precisamente por la fe que le es común a él y a los creyentes que estaban allá en Roma. Y dice también que quiere visitarles en la voluntad de Dios para que estén más firmes, pero que también quiere poder predicarle el Evangelio a los que están sin Cristo allá en Roma. El creyente no debe avergonzarse del Evangelio o de anunciar el Evangelio. Hay una razón, una primera razón, que es porque es poder de Dios para que el perdido alcance la salvación. Es poder de Dios para que el perdido alcance la salvación. Poder allí tiene que ver con fuerza, poder milagroso. De esta palabra griega es que se deriva la palabra dinamita. Realmente el Evangelio es eficaz porque viene cargado con la omnipotencia de Dios. Y allí, para que el perdido alcance la salvación es rescate o seguridad, físicamente o moralmente. Solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una vida nueva, es decir, salvarle o rescatarle de esta vida llena de fracasos por razón del pecado. Hay una segunda razón por la cual el creyente no debe avergonzarse del Evangelio, porque es poder de Dios para que el perdido pueda tener fe. Allí la palabra cree, porque dice salvación a todo aquel que cree, es tener fe en o con respecto a, es decir, tener crédito, por implicación, confiar. La salvación solo se da o aplica para todo aquel que cree. La salvación no es para todo el mundo, es solamente para aquel que confía en Cristo Jesús como su Señor, como su Salvador. El que una persona crea o tenga fe o ponga la confianza en Cristo y sea salva o alcance la salvación es un milagro. Es lo que tiene que ver con el poder milagroso de Dios. Entonces, la salvación o rescate de la condición de perdición de una persona es realizada por creer en Cristo Jesús, y esto solo se da por el poder de Dios. Dios es
o el poder de Dios es el que hace que una persona pueda creer en Cristo Jesús para que de esta manera sea salva. Es por el poder de Dios. Un cuarto punto que sale de este versículo es que la salvación que la persona alcanza por el poder de Dios es eterna. La salvación que la persona puede alcanzar por el poder de Dios es eterna. Tiene que ver con pasar a una vida que tiene principio, pero no tiene fin. Esto es eternidad. Y pasarla al lado de nuestro Señor Jesucristo, viviendo sin pecado, sin dolor, sin aflicción. Una vida donde verdaderamente se alaba y glorifica el nombre de nuestro Dios. Como quinto punto que sacamos de este versículo es que la persona al creer o confiar en Cristo lo sigue haciendo continuamente. La palabra que dice aquí, ahí que cree, es un término en tiempo presente continuo. La fe no es un acontecimiento histórico que sucede una sola vez, sino una condición perseverante y continua. Por eso es que decimos que fe es creer en Cristo Jesús, pero también es confiar, también es aceptar lo que Dios determina para cada uno de nosotros. Y sin duda eso es lo mejor. Eso tiene que ver con vivir haciendo su voluntad. Creerle a Dios, creer en Cristo Jesús, tiene que ver con confiar en lo que Él dice y aceptar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. 6 y 7 puntos que sale de ese versículo. Lo que dice el versículo es que primeramente el evangelio es predicado como oportunidad de salvación al judío. El ministerio de Cristo se dirigió primero a Israel y fue de Israel que la salvación habría de venir al mundo entero. Eso lo encontramos en Juan 4:22. Pero luego dice que al no judío también le es dada la misma oportunidad de salvación por la fe en Cristo. Entonces Dios escogió a Israel para que fuera su nación y testigo personal, por lo cual le dio privilegios especiales. Pero el poder del evangelio alcanza también a los que no son del pueblo de Israel por la fe en Cristo Jesús. Querido amigo que está visitándonos aquí en esta mañana y creyentes en general, el evangelio en este versículo de Romanos 1:16 es poder de Dios para que todos los que creen en Cristo Jesús alcancen la salvación. No se avergüence del evangelio, no se avergüence de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque es poder de Dios para salvarle al perdido, porque es poder de Dios para que el perdido crea en Cristo Jesús y de esta manera Dios le pueda regalar la salvación. La salvación que se alcanza es eterna, no es una salvación meramente aquí, en esta vida que pasamos, donde la vida del hombre está en 70 años promedio y aún los más robustos hasta 80 años. Es una salvación eterna, trasciende a la eternidad. El creer en Cristo es continuo, no es algo de una sola vez, por la palabra o el término que es en tiempo presente continuo. Y comenzó esa salvación cuando Cristo vino al pueblo de Israel y luego pasó a nosotros los que no somos de Israel, es decir, los gentiles. Estamos invitándoles a cada uno de las personas que vienen visitándonos frecuentemente y aún las que están tal vez por primera vez aquí, que nos acompañen para continuar avanzando juntos
en lo que tiene que ver en la alabanza y glorificación del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para que lo hagamos juntos es la invitación para que el Señor le muestre con evidencias lo que realmente es el propósito de vida aquí en la tierra, que es glorificar el nombre de nuestro Dios.